Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Debate Público. Hoy con el programa número 292, si es que no me equivoco, queremos conversar hoy día sobre lo que va a acontecer en un par de días más, que es el cambio de gobierno acá en Chile. Sale el gobierno de Boric y entra el gobierno de Kast. Y esto marca una vuelta a la derecha, digamos, más radical. Habíamos tenido un gobierno de derecha con Piñera, pero fue un gobierno, digámoslo, soft, fue un gobierno suave de derecha, de continuación del modelo, básicamente. Y al parecer lo que se viene es un gobierno que va a reforzar el modelo. Entonces, queremos conocer, ¿cierto?, cuál es la visión que tiene nuestro invitado. Él es Juan Carlos Gómez Leighton, ya es un amigo de la casa. Lo hemos tenido en varias oportunidades hablando de diferentes temas, sobre todo el tema político. Así que le damos la bienvenida a Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Ahí está activado el audio, Juan Carlos. Juan Carlos, espérame. Ahí está activado tu audio, Juan Carlos. Estaba muteado. Hay que activar. Ahí te envío un enlace para activar. Ahí sí, ahí está activo. No lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? No, no se escucha, Juan Carlos. Tienes, tiene activo el audio, pero no se escucha. Parece que tiene bajo el volumen del micrófono. ¿Y ahora se escucha bien? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, nuevamente buenas noches a todos y a todas. Es un placer volver a estar con ustedes acá en el programa de Debate Público para enfrentar este nuevo proceso político que se abre en la sociedad chilena en un contexto muy complejo y muy peligroso también para la sociedad humana, dada la guerra que se libra hoy día entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Bueno, vamos a conversar sobre eso. Gracias, Juan Gracias, Carlos. Juan Carlos. También está También está el panel el de panel debate de debate público. público. Marlene Núñez y Nelson Campos. ¿Cómo está, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy bienvenido Juan Carlos nuevamente a este programa. Hola Nelson, bienvenida a la presencia en línea. Gracias, Marlene. Hola, Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jaime, Marlene, a la gente que nos escucha y especialmente a nuestro invitado de hoy, en el cual vamos a tener un espacio de conversación sobre, como anunció un poco él, no solamente lo que se viene en estos 4 años, sino lo que está pasando en el mundo. Gracias, Nelson. Sí, el advenimiento de esta guerra, ¿cierto? No declarada entre Irán, Israel y Estados Unidos ha cambiado todo el juego político que venía desarrollándose. Se veía venir una invasión, pero no se pensaba que iba a ser tan, eh, tan criminal el gobierno de Estados Unidos en conjunto con Israel al matar, ¿cierto?, a más de 160 niñas en unos colegios en Irán. Se sabe hoy en día que fueron los misiles estadounidenses los que cayeron ahí. En fin, tendremos oportunidad también de avanzar sobre esos temas, porque evidentemente lo que sucede en el resto del mundo, evidentemente que afecta, y sobre todo hoy día, cuando se ve a un José Antonio Kast subyugado, ¿cierto?, a todo lo que indica Trump. Eh, con el marco del tema de la seguridad, el tema del cable chino, en fin. Bueno, ahí vamos a conversar largo y tendido con Juan Carlos. Y partimos, Juan Carlos, ¿cuál es tu visión de qué es lo que está pasando? La salida de este gobierno de Boric, que
dijo que aquí se iba a terminar el neoliberalismo y después vimos que era el más neoliberal de todo y vieron José Antonio Kast, al parecer ya con una marca eh, muy propensa a ser un gobierno muy parecido al de Pinochet. ¿Cuál es tu visión, Juan Carlos? Por favor, adelante. Hay que activar tu micrófono, Juan Carlos. Ahí Eso. está activo. Sí, yo tengo la impresión de que para poder entender y comprender en toda su totalidad y en todas las dimensiones lo que significa este cambio de mando o de cambio de gobierno, este traspaso de gobierno que marca, ¿cierto?, la historia reciente de Chile, no solo por el hecho de que es una nueva derecha, una derecha mucho más radical, de la que asumió en su momento durante el año 2010 con Sebastián Piñera, en dos ocasiones posteriormente en el 18, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que mirar esto como un proceso nuevo y que se enmarca dentro de una constelación de acontecimientos que han ocurrido a partir del comienzo del año 2026, que tienen que ver con la acción, con la forma como se presenta Estados Unidos frente al mundo global. Cómo Estados Unidos ha desarrollado una política agresiva de un imperialismo decadente, pero muy agresivo frente no solamente a América Latina, como fue el secuestro, ¿cierto?, del presidente Maduro, sino cómo se ha presentado en todo ámbito global, destruyendo, ¿cierto?, en un orden internacional que se había constituido a finales de la Segunda Guerra Mundial y que era la que ordenaba, ¿cierto?, las relaciones entre los estados durante mucho tiempo. Trump ha destrozado aquello y por lo tanto hoy día está reorganizando esta nueva etapa de su imperialismo, en la cual, cierto, no solamente declara enemigos a distintos grupos o países, sino también lleva a cabo una agresión conjuntamente con Israel, ¿cierto?, contra Irán y desata una guerra entre Irán, ¿cierto?, y estos dos países, en la cual va lentamente incorporando diversos países del Medio Oriente en una conflictividad que no se sabe aún con cierta seguridad en qué va a terminar. Y esta guerra tiene un rival, un enemigo declarado por Estados Unidos, pero que no entra en la guerra, que es China. Estados Unidos hace todo esto porque quiere arrebatarle la hegemonía comercial que tiene hoy día China. Y por lo tanto esto está trabajando lentamente en mover piezas de un tablero de ajedrez para provocar un jaque mate a China. Y esto puede traer consecuencias muy fuertes para la sociedad mundial en el sentido de que sea China la que reaccione violentamente y provoque una confrontación mundial donde todos nos veremos involucrados directamente. Eso es en el plano general, ¿no? Ahora en el plano particular regional, lo que ha acontecido el fin de semana, fundamentalmente el día viernes o sábado, cuando se reúne en Miami, en la casa de Trump, se reúne una serie de mandatarios latinoamericanos, con la excepción de varios que son, por ejemplo, obviamente Brasil, México, ¿ah? Colombia, Cuba, y entre otros, que no asistieron porque se hizo una reunión entre los jefes de Estado que tenían una misma posición ideológica en el escudo de las Américas, ¿cierto? Con un plan de querer intervenir en el proceso de la guerra contra el narcotráfico. Ese es un plan, ¿cierto?, que se
establece en lo que es en los fundamentos de la estrategia de seguridad de Estados Unidos para enfrentar esto, pero enfrentar el narcotráfico, pero que al mismo tiempo es una forma de intervenir directamente sobre los asuntos internos de América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina pasa a ser hoy día un espacio, una dimensión regional fundamental para Estados Unidos en su confrontación no directa con China, pero sí al tocar América Latina, al tocar diversos países de América Latina que tienen relaciones con China, está afectando todo el comercio, las finanzas, las relaciones políticas, las relaciones de todo tipo. Lo que ha quedado demostrado en este caso en Chile con la situación del cable chino, de una situación que se conocía desde el tiempo del gobierno de Sebastián Piñera, pero que hoy día estalla en una situación en la cual, cierto, Estados Unidos ha decidido declarar que ese cable es un peligro para su seguridad. No es un peligro para la seguridad nacional chilena, ni es un peligro para la región latinoamericana, sino que Estados Unidos define que ese es un peligro para su propia seguridad y por lo tanto actúa arbitrariamente y les quita las visas a 3 funcionarios públicos, y la reacción de Chile es más bien una reacción timorata. Es una reacción no contundente, es una reacción por parte del gobierno de Gabriel Boric bastante mesurada y que se plantea mucho más dependiente y al mismo tiempo de obediencia con la participación de José Antonio Kast en la cumbre del Escudo de América. Por lo tanto, tenemos dentro de América Latina una constelación de gobiernos de las derechas, porque son distintas derechas, ¿cierto? Así como hace unos años atrás teníamos una constelación de gobiernos progresistas de distinta naturaleza, hoy día tenemos una constelación de gobiernos de derecha de distinta naturaleza, pero unidos, surcidos, con una misma visión de las cosas. En el caso tenemos en el cono sur Milei, ¿cierto? El libertario, el presidente de Argentina es una persona que ha proclamado, ¿cierto?, su planteo de la libertad avanza, pero una libertad que tiene que ver con los fundamentos más profundos del liberalismo, que es un tipo de liberalismo bruto. Es decir, lo digo bruto en el sentido que no es el liberalismo que va a ser el que se va a desarrollar durante el siglo, incluso final del siglo XIX y comienzo del XX, que se le van haciendo una serie de matices, se le va trabajando ese liberalismo y se le va colocando una serie de topes que son los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos ciudadanos, que van haciendo que ese liberalismo vaya perdiendo la brutalidad que significaba en sus primeros instantes, sus primeros momentos de gestación. Milei representa una vuelta a ese tipo de liberalismo inicial, que es arrollador en términos de sus planteos y su manera de concebir la historia, a concebir la sociedad y concebir también al hombre y a las mujeres. Por lo tanto, es una vuelta atrás. Y en ese sentido, ¿cierto? Le siguen gobiernos de derecha como el de Paraguay, le sigue el gobierno de derecha como el actual gobierno de derecha, de centro derecha, que representa, ¿cierto?, al presidente boliviano, recientemente electo después de la catástrofe que provocó, ¿cierto?, el quiebre del partido gobernante durante 20 años, que era el partido gobernante de Evo Morales, ¿no? El más al pulverizarse por una confrontación interna, provoca, ¿cierto?, que pueda llegar
al gobierno, ¿cierto? El presidente de una democracia cristiana aguada, totalmente distinta a las democracias democracias cristianas que habían existido antes. En Perú tenemos también una situación donde no hay presidente, hay presidentes que entran y salen, no tienen no tienen, ¿cierto?, una ideología específica. Sin embargo, hay un elemento que es muy interesante en el caso peruano. En el caso peruano, tú tienes que hace 5, 6 o 7 años o 10 años, si tú quieres ponerlo de larga duración, hay una cantidad de presidentes que han pasado y que han caído por efecto de la forma como el Congreso se manifiesta. Pero hay una cosa interesante. ¿Es una sociedad sin gobierno? Es una sociedad sin gobierno, pero que funciona. Es interesante observar el caso peruano porque es un caso donde el neoliberalismo funciona de manera automática, funciona sin verse tocado por las diversas crisis políticas que acontecen al interior del sistema. Es como que se estuviera siempre en piloto automático y puede sortear todo tipo de crisis política, con lo cual revela un elemento que es fundamental, que para que el neoliberalismo funcione y que se active y se desarrolle, se desenvuelva en una sociedad, no requiere necesariamente gobierno. Es un dato muy interesante, muy distinto de lo que ocurre en otros lugares. Después tenemos una serie de gobiernos de derecha en los países de Centroamérica, del Caribe, que todos están alineados, ¿cierto?, desde Bukele y otros, ¿cierto?, con Donald Trump. Fundamentalmente preocupados porque en esas sociedades el tema del narcotráfico, de la violencia, que lleva implícita aquello, es un dolor de cabeza y por lo tanto tienen que haber algún tipo de solución. Y las soluciones que plantea Estados Unidos van desde el apoyo financiero a esos grupos, a esos países, como también el apoyo militar y para poder frenar el desarrollo del narcotráfico. Pero le quedan 2 países o 3 países fuera de esa situación, que son México, que tiene un problema de narcotráfico, pero ya desatado, ¿cierto? Desde hace muchos años. Ese es un problema estructural que ni el gobierno de López Obrador, ni los primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum han logrado, ¿cierto?, colocar un límite a ese proceso. México no es un estado narco, un narcoestado, pero sí tiene una economía, tiene una actividad, tiene una serie de elementos que permitirían sostener que es una sociedad en la cual, ¿cierto?, el narcotráfico es parte cotidiana de la vida de los mexicanos y mexicanas. Bueno, después está Brasil, que tiene, ¿cierto?, un presidente como Lula, que tiene un progresismo limitado, diríamos, siempre limitado, pero que en el fondo es el contrapeso mayor que podría tener Estados Unidos en la región. Colombia parece ser que se nos va por el lado de la izquierda, si es que todos los pronósticos permiten que Iván Cepeda, ¿cierto?, pueda triunfar en Colombia, lo cual sería bastante bueno porque eso puede colocar algunos equilibrios dentro de la región. Y luego está la transformación, la transfiguración del caso venezolano. El caso venezolano también, así como el caso peruano, es interesante en términos de lo que es un neoliberalismo sin gobierno. El caso de Venezuela es un caso que tiene que ver con la transformación interna de lo que es el proceso chavista que se transforma
se transfigura con Delcy Rodríguez, ¿cierto? En un gobierno colaborador, ¿cierto? Un gobierno colaborador y la cúpula del Partido Socialista Unificado de Venezuela, colaborador de quien invadió, mató y se llevó al presidente que es de Estados Unidos. Eso revela cómo de una u otra manera ciertos sectores están más dispuestos a hacer una actitud entreguista que una actitud de defensa de la soberanía, defensa del proceso revolucionario chavista, etc. Lo cual también indica tal vez la falta de apoyo social para enfrentar una situación como esa. Es un proceso abierto. Es decir, el América Latina que va a recibir a Kass o que Kass va a tener que lidiar con esta América Latina, es una América Latina tremendamente conflictuada, tremendamente, ¿cierto?, difícil, porque pueden estallar diferentes acciones, pueden haber respuestas de parte de los grupos de sociales de América Latina y pueden provocar, ¿cierto?, una inestabilidad regional muy fuerte. Además, que no he nombrado el caso cubano, que justamente el mismo presidente Kass, ¿cierto?, el presidente electo, ¿cierto?, se refirió y pidió a Trump, ¿cierto?, que interviniera luego en Cuba, porque los cubanos tenían que lograr la libertad que supuestamente hace 60 años ha sido contenida o ha sido conculcada por el gobierno socialista de Cuba. Entonces estamos viendo que es un polvorín América Latina, que tiene varias mechas encendidas y por las cuales puede hacer explosión. Kass entonces recibe una América Latina, como digo, conflictuada, pero no recibe una sociedad chilena conflictuada. La sociedad chilena en este momento, ¿cierto? Hoy día 9 de marzo, a 2 días del cambio de mando, se muestra como una sociedad tranquila, o se muestra como una sociedad en espera, una sociedad que se encuentran algunos actores, algunas agrupaciones, algunos sectores que pueden manifestarse, como lo hicieron, por ejemplo, ayer las mujeres en su marcha tradicional del 8 de marzo, pero que no fue una marcha en la cual uno pudiera haber sentido de que esa era una marcha en contra también de las políticas que en materia de género va a tener el gobierno entrante. El gobierno entrante. Fíjense que esto es muy interesante, observar el asunto en la larga duración. Tenemos, desde 1990 hasta la fecha, tenemos 36 años. En esos 36 años hubo 4 gobiernos que se traspasaron dentro del mismo sector. Por lo tanto, de ninguna manera fue conflictiva el cambio de mando, porque pasaba dentro del mismo sector, que era el sector de la concertación, que ganó 4 elecciones seguidas. Y cuando pierde, que es en el 2010, con Sebastián Piñera, ¿cierto? El cambio de mando también se hace bajo lo que dicen todos los analistas, bajo los comportamientos nobles y adecuados republicanos, de la virtud republicana. Luego viene el traspaso de mando de Piñera hacia Bachelet II, con la nueva mayoría, y nuevamente no hay problema.
Viene incluso el cambio de Piñera con Boric, que era, Boric se presentaba como una nueva izquierda, una izquierda que venía, como bien decías tú, con un proyecto transformador en un contexto de transformaciones, en un contexto de conflictividad, en un contexto de mucha agitación, en un contexto de compulsiones políticas al interior y sociales al interior de la sociedad chilena, porque estaba justo produciéndose el proceso de el proceso constituyente. Estaba en ese proceso. Y por lo tanto, Boric entra en un momento de alta conflictividad política y social y genera una serie de expectativas. Y además, era después de 30 años, llegaba al gobierno el Partido Comunista de Chile. Que yo creo que es un tema interesante porque en ese instante el Partido Comunista llegaba al gobierno a través de la alianza entre los partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista, y después la alianza con los sectores del socialismo democrático. Pero fíjense, llega el Partido Comunista y la transición entre el gobierno de Piñera en el contexto constituyente y el gobierno de Boric con el partido no fue de ninguna manera traumático, ni fue dramático, ni fue conflictivo. Se hizo bajo el orden republicano. Y se cambió. Podía haber una crítica profunda al gobierno, a los planteos, a lo que fuera, pero no había una enemistad republicana, llamémosla. Pero cuando estamos enfrentados, que el gobierno que viene es un gobierno, mejor dicho, más que un gobierno, es un sector que se ha conformado en los últimos años dentro de la democracia protegida, dentro de la Constitución política de 1980, dentro del orden constitucional creado por Pinochet y Jaime Guzmán, ese sector que se plantea, ¿cierto?, frente a ese orden, como que ese orden está mal ordenado, por decirlo. Es un orden que a ellos no les gusta, que no lo aprecian como lo apreció en su momento la Concertación, la Nueva Mayoría, incluso la derecha de Piñera, pero este orden no es el orden que los republicanos de Kast desean para la sociedad chilena. Por lo tanto, entran en un proceso a partir de diciembre en adelante, de diciembre del año pasado, ¿cierto? Entran en un proceso de ir colocando una serie de petardos, pues si queremos usar una cosa gráfica fuerte, distintos petardos que hicieron estallar, provocar una crisis interna, provocar que el orden que se quiere mantener no sea tal. Es decir, ellos estaban induciendo a través de una serie de acciones, induciendo una crisis de gobernabilidad, como se decía en los años 90. Provocar una crisis de gobernabilidad. Este último episodio de que me salgo enojado de la oficina del presidente en ejercicio, me voy, eso es la búsqueda de provocar una crisis de gobernabilidad, una crisis institucional, pero una crisis institucional que provocara, ¿cierto?, movidas, corridas, una serie de movimientos internos que hiciera que lo que vamos a vivir el próximo miércoles no fuera de ninguna manera un orden ordenado, sino que fuera una cosa bastante caótica, bastante conflictiva. ¿Por qué? Porque
el ámbito que los republicanos van a tratar de hacer es que exista una crisis de gobernabilidad para poder intervenir y suspender una serie de libertades democráticas, cívicas o lo que fuera, para poder establecer un nuevo orden político. El gobierno de Kast viene con la intención de provocar el hecho de que la constitución política del 80 pueda ser suspendida y sea modificada en aquellos aspectos que ellos consideran que son perniciosos para la sociedad chilena. Entonces, no va a ser un traspaso de mando ordenado, ni amistoso, ni simpático, si ustedes quieren usar un concepto, sino que va a ser un conflicto desde las 6 de la mañana del día 11 hasta que cuando jure y se vaya a Bori va a ser una cosa de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque los republicanos, yo tengo la impresión, y este es una hipótesis, si ustedes quieren, ellos quieren patear el tablero. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que quieren patear el tablero, patear la institucionalidad existente, porque ellos no tienen totalmente ganado ni el Parlamento, ni la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque ellos no tienen como principio fundamental, el principio ordenador de su acción política, el conversar con sus adversarios políticos. Ellos no tratan de llegar a acuerdo con los adversarios políticos. Ellos quieren imponer sus posiciones como sea posible. Por lo tanto, no están de acuerdo o no están dispuestos a negociar absolutamente nada. Lo vimos durante todos los 4 años del gobierno de Boric, que ellos no negociaron nada. No, absolutamente nada. Siempre votaron en contra de todo. Votaron solamente a favor de aquellas cosas que ellos consideraban que eran correctas. Pero negociar, llegar a acuerdo, es decir, reproducir de alguna forma la democracia de los acuerdos de la década de los 90, con los republicanos es imposible. Es imposible. Por lo tanto, ellos tienen un proyecto. ¿Qué proyecto tienen los republicanos con sus aliados social cristiano y algo así medio turbio? Es el apoyo del Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. Ellos quieren volver a reponer la dominación neoliberal en todo su aspecto. Pero no solamente reponer la dominación, es decir, que ya la tienen, sino que empezar a eliminar todos aquellos elementos impuros que fueron establecidos en los últimos 35 años de gobiernos de la centro derecha y de la derecha. Quieren sacar todo lo que implique, ¿cierto?, aquellas cosas que ellos consideran que entorpecen el proceso de acumulación limpio que se dio durante los primeros años de la instalación del neoliberalismo. Por eso tienen las personas que tienen como ministros de Estado. Por eso tienen al ministro de Economía, Quirós, ¿cierto?, que es un neoliberal ortodoxo, ¿cierto? Por eso tienen, ¿cierto?, a un ministro de Relaciones Exteriores como Maquena, ¿cierto?, que es sin duda uno de los representantes directos del empresariado y especialmente del grupo Lusic, etc. Es decir, este gobierno va a querer reponer
a ver, si lo pudiéramos decir de la siguiente forma. El gobierno de Boric significó, después de la derrota del 4 de septiembre del 22, el gobierno de Boric hace un giro y comienza a gobernar el neoliberalismo y hacer posible que el neoliberalismo, agrietado como estaba, ¿cierto?, continúe su marcha, pero sin tocar las estructuras fundamentales del neoliberalismo. Y por lo tanto, ¿cierto?, la reforma previsional fue una reforma previsional totalmente favorable para las AFP y para la acumulación del capital. El tema de las ISAPRE, lo mismo. Y así una serie de otros puntos podemos ordenar de que fueron formas de proteger al neoliberalismo, pero dejando ciertas cuestiones que a los liberales les molesta. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los derechos sociales y económicos, con el gasto social que realizó el gobierno de Boric, ¿cierto?, que matizó elementos que eran propios del neoliberalismo con una política de gasto social favorable a ciertos sectores sociales. Y por lo tanto, eso también tiene que este gobierno de futuro de Cabat a proponer a eliminar y a sacar. Es decir, lo que se nos viene es un gobierno profundamente neoliberal, profundamente autoritario en los hechos. Va a ser un gobierno, ¿cierto?, que va a buscar rápidamente descolocar a cualquier tipo de oposición que se le constituya. Va a buscar dominar el Parlamento para poder tener, ¿cierto? Y por eso busca de manera muy intensa la posibilidad de que una mujer como la Pamela Giles sea su presidenta de la Cámara de Diputados, porque ellos piensan que tal vez a través de ella podrán disciplinar al partido de la gente para que ese sea su grupo de parlamentarios puedan ser, ¿cierto?, decisivo a la hora de aprobar proyectos de ley, como también va a buscar tener el control, ¿cierto?, de la Cámara de Senadores para poder llevar a cabo una agenda legislativa donde vayan colocando los temas que ellos quieren para ir logrando estas aprobaciones. Pero le queda todavía un recurso que Kast planteó en su momento, que era gobernar por decreto ley. Esto no, desde el punto de vista de la ciencia política, no nos podemos extrañar de que presidentes usen este instrumento legislativo de saltarse el Parlamento y gobernar por decreto. El caso más conocido es el caso de Menem en su segundo periodo. Carlos Saúl Menem, ¿cierto?, en el segundo periodo utilizó, según un estudio realizado, más de 1.500 decretos que permitió, ¿cierto?, a través de un conjunto de decretos, instalar o fortalecer aquellas áreas de la economía argentina que no habían sido neoliberalizadas durante su gobierno. Y después, ¿cierto?, hubo también la crisis, por decir algo, la crisis del año 2021, algo así, en Argentina, cuando cae el gobierno de la Rúa, se debe justamente que Álvarez, que era el vicepresidente, no quiso firmar un decreto ley que de la Rúa quería establecer para dilucidar un determinado problema. Es decir, el recurso de gobernar por decreto es una práctica de los gobiernos presidencialistas.
Es decir, se va a poder hacer. Por lo tanto, eso termino. Por lo tanto, a través de distintos mecanismos, este gobierno de que se nos viene va a ser una una nueva versión autoritaria, antidemocrática, antiproletaria, etcétera, todos los anti que ustedes quieran, de el neoliberalismo, que tiene unas cosas que hay que tener presente. Que este neoliberalismo tiene un 58% de aceptación y de aprobación, por lo menos en el momento de ser electo, de la ciudadanía. Cosa que en algún momento, ¿cierto?, la dictadura y los gobiernos por ejemplo, de Piñera, nunca tuvieron esa mayoría. Ese es un dato que hay que tener presente, que este es un gobierno que asume con una mayoría ciudadana electoral muy potente, muy potente. Gracias, Gracias, Juan Juan Carlos. Carlos. Voy a Voy a silenciar silenciar tu tu micrófono. micrófono. Ya. Bueno, Juan Carlos acaba de hacer todo un desarrollo, ¿cierto? Para entender desde lo global los incidentes que están habiendo a nivel internacional, cómo afectan tanto al mundo, Latinoamérica, el país en su conjunto. Eh, y estamos ya en la parte, ¿cierto?, de cómo serían las proyecciones de este gobierno de Cast. A mí me queda una consulta que te la voy a dejar al tiro ahí para que después se pueda ir contestando. Si lo que buscan realmente el gobierno de Cast hoy en día es crear o modificar la constitución que ellos esperaban tener en la segunda parte de la constitución que fracasó. Eso lo dejo ahí dando vueltas. Voy con Nelson y enseguida voy con Marlene para hacerte las preguntas y seguimos con la ronda, Juan Carlos. Por favor, Nelson, adelante. Mira, solamente un comentario respecto a la política internacional y a este viaje eh, del señor Kass a esta reunión que se llama Escudo de América, pero en el fondo era un escudo militar de las Américas. Trump, en el fondo, el lema es América para Trump. Ah, y, y sabemos que el narcoterrorismo es la, la, la chiva, la mentira con que van a poder o que buscan poder controlar todo el manejo económico de los países. O sea, si a un país se le pone difícil, van a inventar que tenemos un narcoterrorismo y nos van a invadir y en una de esas si se llegan acá sería bueno, pero no creo que lo hagan. Pero ese es el cuento que nos enfrentamos como América, y yo creo que, y ahí no sé si coincides conmigo y después lo puedas comentar. Y lo otro que ya en una cuestión de política respecto al nuevo gobierno, eh, que como tú dices muy bien, la esencia básica de los republicanos es imponer, no negociar, no negocian nada, ellos imponen, y que pueden usar todos los resquicios que tú estabas diciendo. Yo te quería preguntar, ah, entran con un ministerio y con ideas que por supuesto van a echarle la culpa al gobierno no van a cumplir con los 300.000 venezolanos fuera de Chile y no van a cumplir con ninguna de las cosas que prometieron, eh, pero entran con una idea básica de depredar. Entonces, ya el ambientalismo no sirve, ya qué sé yo, el exceso de, de factores ambientales que pudiesen complicar inversiones extranjeras tampoco sirve. Ah, yo creo que Dominga va a salir soplada. eh, y yo creo que va a haber una inversión importante porque cuando se depreda, o sea,
cuando se regalan todas las industrias, cuando se regala el país a los inversionistas extranjeros sin ponerle ningún pero, llega plata. Dicho esto, además, entre paréntesis, con una oposición de esta izquierda neoliberal que es absolutamente sumisa, eh, cobardota y, y- y que no le va a hacer no va a hacer nada. Solamente quedan las organizaciones sociales como punta de defensa de los ambientes y de los derechos sociales, que es los pocos derechos sociales que se han ganado en este último tiempo. Entonces, tenemos una organización, una oposición muy neoliberal, muy sumisa, muy cobarde. Tenemos un gobierno que no sabe negociar, que no es que no sepa negociar, no le interesa negociar. Y tenemos una entrada de capital extranjero al gran remate de Chile, que incluso puede tener un crecimiento bastante alto en los primeros años de este gobierno, que le van a sacar lustre y van a verlo como a la gente que ellos le apuntan como crecimiento importante, que son las cifras que le interesa. No le interesa que eso signifique que el medio ambiente se vaya a las pailas y que regalemos todas las pocas cosas que quedan en Chile. Y van a tener un crecimiento que nosotros o la gente va a considerar como positivo, y eso podría catapultar a un gobierno que siga después de esto. Y hasta ahí dejo porque me da miedo seguir pensando en que eso pueda suceder. Gracias, Nelson. Marlene, por favor, adelante. Sí, voy a leer unas preguntas que están acá en los chats. Luis, o sea, opiniones y preguntas. Luis Grau nos dice, cuando la socialdemocracia gobierna con la derecha gana en la siguiente elección. Y Romy, de Argentina, nos dice, me gusta escuchar a Juan Carlos desde el otro lado de la cordillera. Tienen novedades políticas. En Argentina no se cambia la constitución, pero el poder real hace lo que quiere, lamentablemente. Eso, es decir, acá ya se habló, Juan Carlos habló de las dos cosas. Yo creo que van a hacer, como quieren endurecer el neoliberalismo, lo van a intentar hacer a través de los métodos que tengan al alcance de la mano. Por una parte, los cambios constitucionales y por otra parte, el gobernar por decreto. Y estoy de acuerdo con Nelson en que como hay una oposición que ha estado en el gobierno, la que ha estado en el gobierno, que es administradora del modelo neoliberal, no va a tener la fuerza como para, me parece, ni unirse, como ya lo está apareciendo mediáticamente, ni de empujar para detener estos cambios, lamentablemente. ¿Alguna idea de qué cambios constitucionales quiere empujar la derecha relacionados con lo que ya se visualizó en el último proceso constitucional donde ellos controlaron, pero que afortunadamente tampoco fue aprobado esa propuesta constitucional? Esa es una pregunta. Y eso, ¿será que quieren insistir en cambios constitucionales o gobernar por decreto, como amenazó Kast en la campaña? Por eso sí que es una amenaza. No recuerdo que haya sido lo del cambio constitucional, pero sí lo de la gobernanza por decreto. ¿Y qué tanta posibilidad hay que al intentar gobernar por decreto, eh, la reacción del popular chilena tenga efecto, como al parecer, por ejemplo, que no nos pase lo de Argentina, que aunque haya reacción, el gobierno se impone de todas formas se impone. Eso por un lado. Por otro lado, el comercio, es decir, esta cosa
de la asamblea, ¿no? A la que asistió Kass antes de ser presidente, pero que ahí dio a conocer su posición, ¿no es cierto?, de qué lado va a poner al país en general en relación al acontecer latinoamericano e internacional, o sea, geopolítico. Eh, las dificultades de eso los veo yo, porque todo este conflicto, como tú nos decías, Juan Carlos, al comienzo, tiene que ver con que el imperio estadounidense quiere bajarle el crecimiento a China, es decir, quiere perjudicar a China y quiere defenderse de China y no quiere que China le vaya bien, ¿no es cierto? Ahora, los países latinoamericanos, como el nuestro, tienen el comercio con China ya establecido, es decir, hay como un 50% o alrededor de esa cifra, si no un poco más, pero sí sabemos ya que es más que lo que se comercia con Estados Unidos propiamente tal. Entonces, ¿cómo se la podría arreglar un gobierno, aunque de la ultraderecha, aunque esté y que está tan de acuerdo con el imperio, ¿no?, estadounidense, para no provocar crisis acá en el país en relación a ese aspecto? Me parece que ahí sería interesante especular al menos. Eso, muchas gracias. Gracias, Marlene. Tienes que activar tu micrófono, por favor, Juan Carlos. ¿Estamos? ¿Me escucha? Ya. Voy a partir por la última pregunta de Marlene, que la tengo más fresca acá, que tiene que ver con el conflicto a nivel internacional y la actitud de nuestro país y de la región con respecto al papel y el rol de China. Todos sabemos que China tiene una política que ha desarrollado a lo largo de sus últimos años, sus últimas décadas, desde el gobierno de Mao Zedong, de no intervenir en los asuntos internos de los países. China siempre se ha mantenido al margen de toda conflictividad. E incluso, ¿cierto?, China mantuvo sus relaciones comerciales con Chile durante el gobierno o durante la dictadura militar, cívico-militar. Los empresarios chilenos comenzaron a tejer, ¿cierto?, toda una serie de relaciones comerciales con China desde la época de Pinochet. Y China no puso ningún inconveniente para poder establecer una relación con la sociedad chilena y con el Estado chileno durante la dictadura. Y tengo la impresión que hoy día, ¿cierto?, dado las características y dada la conexión existente con China desde el empresariado nacional, que en este momento cabe señalar que anda en China una delegación de ministros de CAS conversando, dialogando, estableciendo ciertos contactos para mantener aquella conexión y arreglar otras conexiones. O sea, el único que se puede enojar en esta relación que establezca Chile con China, el único que se puede enojar es Estados Unidos. Porque como bien dice Marlene, en temas, por ejemplo, de la comercialización del cobre, China le compra el 40% o el 50% de la producción de cobre a Chile y solamente vende el 17 o 18% de la producción de cobre chilena va hacia Estados Unidos. Por lo tanto, habría que ver qué otras áreas, ¿cierto?, podrían ser afectadas en ese sentido, pero incluso Trump nunca le puso mayores aranceles al caso chileno cuando lo estableció y después lo negociaron, lo bajaron, etc. Es decir, la relación comercial con China se va a mantener. Se va a mantener. Y China no va a cambiar su política de intervenir. Lo hemos visto. Secuestraron a Maduro, ¿cierto?, de una manera violenta, y China no dijo absolutamente nada. Decir, estimados, decir en el plano diplomático, nosotros condenamos la acción realizada y a través de un papel, no cambia nada.
Es lo mismo cuando el presidente o el primer ministro de España dice no a la guerra y posteriormente manda una fragata a hacerse presente en el conflicto cuando en Chipre, ¿no? Es decir, lo que dice la diplomacia, la retórica, es bastante básica, que no cambia las correlaciones de fuerza que se han impulsado. China tiene la misma actitud que tuvo la Unión Soviética durante los gobiernos durante la Guerra Fría. América Latina era el patio trasero de Estados Unidos. Y yo ahí no me meto. Y esto quedó muy claro y está totalmente documentado durante el gobierno de Allende. La Unión Soviética le negó o le esquivó cualquier ayuda económica al presidente Allende cuando éste fue a solicitarla. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética consideraba que esto era un tema que no le interesaba o no lo conflictuaba ingresar a un conflicto directo con Estados Unidos. Y dijo, lo único cuando se hizo el intento en el año 61, cuando fue el conflicto en Cuba, fue porque la Unión Soviética ahí probó que la reacción de Estados Unidos y del gobierno de Kennedy, cuando comenzó a instalar los misiles, los portacohetes y todo lo demás, y cuando Estados Unidos le dijo, mire, si usted no los saca, nos vamos a una guerra, a una confrontación directa, negoció con la Unión Soviética de sacar unos cohetes que estaban mirando también para Moscú en Turquía, sacaron eso y sacaron el ministro. Y se quedó ordenadito los espacios de influencia del imperialismo, tanto norteamericano como del imperialismo soviético. Y acá va a ser exactamente lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. Ahora, con respecto a lo que plantea también Nelson, o lo que también plantea Marlene, ¿cuáles serían los cambios constitucionales? Los cambios constitucionales es una cosa que está totalmente invisibilizado hoy día. Nadie habla de cambios constitucionales, ni en la oposición actual, ni en la futura oposición, ni en los futuros oficialistas que a partir del 11 de marzo van a asumir. Es decir, hay un silencio sobre el tema constitucional. Sin embargo, distintas fuentes revelan de que los republicanos, sobre todo, tienen una serie de planteos críticos a la institucionalidad vigente que tienen que volver a recolocar. Por ejemplo, lo que son los quórum de votación. Los quórum. Que hoy día, cierto, fueron rebajados. Recordemos que los quórum de la Constitución del 80 fueron rebajados durante el periodo constitucional por una iniciativa de los, si no me equivoco, de los amarillos y demócratas con la Jimena Rincón, que los bajaron para evitar el cambio constitucional, para hacer el cambio constitucional dentro de la propia Constitución y dentro del propio Parlamento. Ahora, ¿cierto? Las actuales quórum de votación, los republicanos unidos a otros sectores podrían perfectamente hacer iniciativas constitucionales para volver a tener algunas cosas. Por ejemplo, una de las iniciativas que yo estoy seguro que van a impulsar es restringir el aborto por 3 causales. Y así van a ir lentamente. Hoy día no hay un listado. No hay un listado de reformas constitucionales. Pero las reformas constitucionales que ellos plantearon en su propia constitución, hoy día las tienen en estado de latencia para poder reactivarlas cuando ellos lo consideren necesario.
Ahora, el trabajo legislativo a través de decretos ley se puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer? Que hay un dato que ellos han sostenido una y otra vez, que ellos son un gobierno de emergencia. Y a través de esa retórica, a través de la retórica permanente de que estamos frente a una serie de urgencias necesarias para sofocar la migración, para sofocar el narcotráfico, la violencia, los portonazos, esto y este otro, puedo empezar a gobernar por decreto. Porque la urgencia requiere no el trámite legislativo. ¿Qué es lo que hizo Menem? Por eso yo creo que el ejemplo de Menem es muy relevante. Menem se saltó el Congreso. ¿Por qué? Porque había una opinión al interior del partido, incluso justicialista, de que el proceso democrático, el proceso de discusión de las leyes era lento y retrasaba las decisiones y las tomas de posición de parte del Ejecutivo. Por lo tanto, el Ejecutivo debía disponer de un instrumento que le permitiera, ¿cierto?, saltarse esa situación. Es como si ahora no quisiera legislar por decreto en relación a lo acordado por el Senado, ¿cierto?, de las penas alternativas que buscan, ¿cierto?, liberar a los presos de Punta de Paico. Perfectamente. Es decir, acelerar procesos legislativos. En ese sentido, ¿cierto?, va a haber en estos primeros días, que hay un dato que decía Nelson que era muy interesante, que fíjense que ustedes para recordar, que la memoria es importante en este momento, cuando Pinochet llevó a cabo el plebiscito de la Constitución de 1980, lo hizo cuando la economía chilena había sorteado una serie de crisis internas y estaba en lo que se conocía en ese momento como el milagro chileno, el milagro económico chileno, que era entre el año 79, 80, etc. En ese momento, en el año 82, cuando se llevan a cabo las 4 reformas de modernización que instaura Piñera, José, también estaba Chile en un proceso de crecimiento económico, donde se sentía que no había una crisis. Por lo tanto, se impulsa. Después viene la crisis. La crisis viene inmediatamente el año 83, cuando el 83 o a finales del 82 se produce la quiebra de la empresa de azúcar de Viña del Mar, la CRAP, y ahí se inicia la crisis, y ahí se inicia, ¿cierto?, el proceso de protesta, el 83, etcétera, hasta la recuperación económica con Vigil en el año 1985. Y cuando estaba el crecimiento importante de Chile, lo que hace Pinochet es tratar de impulsar allí el plebiscito, creyendo que esa era una situación que le permitía ganar el plebiscito por mejoría de la economía. Cosa que resultó falsa, equívoca, y fue derrotado. Pero los ciclos económicos, la alza, siempre llevan o impulsan a los gobiernos a tratar de instalar sus posiciones más positivas. Y además, si este gobierno produce en los primeros 2 años, un crecimiento económico, como ellos lo quieren realizar, un control del gasto fiscal, un recorte de los gastos, de todas formas, como lo han anunciado, es que van a recortar el presupuesto de cada ministerio en un 3%, ¿ya? Entonces, vamos generando condiciones para que su economía, como ellos lo ven, crezca, y esto tenga lo que siempre han planteado, un chorreo hacia sectores medios e incluso sectores populares, los cuales van a reforzar la posición de apoyo social que podrá tener Kast en ese sentido, ¿no? Entonces, el gobierno se va a jugar, el gobierno de Kast se va a jugar toda esa posibilidad en estos primeros 12 meses
en el primer año, digo, y fundamentalmente cómo le va en el primer año para proyectar el segundo. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo planteo que ellos tienen como intencionalidad de recuperar un neoliberalismo ortodoxo profundamente protegido para que nunca más le puedan generar estas grietas que significó los derechos sociales leves o mínimos que ha tenido el país desde los años 90 en adelante, que son mínimos, pero son importantes y por eso de una u otra manera les genera problemas. Les genera problemas. Aquí hay una cosa muy contradictoria. Los derechos sociales impulsados por los gobiernos de la Concertación son considerados por la derecha más dura como negativos. Pero también los sectores de izquierda consideran que todos esos derechos sociales que se instalaron a lo largo de estos gobiernos neoliberales democráticos, comillas, son insuficientes. O sea, esta es una situación de que va a haber una tensión entre ambos. Unos diciendo que es insuficiente porque hay que reparar, los otros diciendo que es insuficiente porque no permite una transformación. Esa es la situación. Ahora, ¿qué posibilidades tiene la izquierda? Que era un poco la otra preocupación que estaba en los comentarios. ¿Qué posibilidades tiene la izquierda? Desde mi punto de vista, la izquierda neoliberal o la izquierda liberal o la izquierda progresista, etcétera, es una izquierda bastante limitada porque van a entrar en un proceso de recuperación, de respirar, de poder plantearse, ¿cierto? El futuro, cómo lo van a hacer, van a revisar, van a hacer una serie de encuentros para poder establecer lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Ya ha habido durante este verano una serie de discusiones entre intelectuales de distintas cepas, ¿cierto? Discutiendo con respecto a lo que fue el gobierno de Boric y que fue la labor de esta izquierda. Esa izquierda va a estar todo un año preocupada de eso. Porque esa preocupación de esa izquierda no solamente le va a significar recomponer una serie de situaciones, sino cómo se va a proyectar en las elecciones municipales, que van a ser el año siguiente. Por lo tanto, van a tener que trabajar en eso y eso va a significar ver cómo hace gobierno la extrema derecha. Y la otra izquierda, la izquierda no institucional, esa es una izquierda que tiene otras tareas, otros desafíos para enfrentar esta situación, pero va a estar más dispuesta, como lo está planteando ya distintas agrupaciones, de salir a la calle en una protesta de carácter popular, etcétera, como está la que está llamada para el 11 de marzo, el miércoles 11. Esa es la que puede generar un ruido permanente, una obstrucción callejera a las acciones políticas del gobierno, que la cual va, sin duda, ¿cierto?, a reprimir con mucha fuerza, usando todo el arsenal de instrumentos que dispone y que el gobierno de Boric le dejó como herencia, como legado al nuevo gobierno para que éste reprima al movimiento social y cualquier manifestación de lo social popular que se pueda hacer durante el gobierno. Y por lo tanto va a ser muy importante la forma como la sociedad mire y actúe frente a esta situación. Tengamos presente el siguiente dato. Este gobierno ganó con el 58%. Esa es la base electoral. Fíjense que en el caso de esta ley de aprobación que se hizo de penas alternativas por el Senado, la cual el Senado ganó con 23 votos contra 22, una de las encuestas, la CADEN, de este fin de semana, demostró que el 77% de los ciudadanos encuestados estaban en contra de esa ley. Es decir, si yo
quiero hacer un análisis más fino. Tal vez uno podría decir que este gobierno va a tener esa situación donde la fluctuación de apoyo va a moverse de distintas formas. Porque va a haber un planteo relativamente crítico de algunos sectores de la ciudadanía frente a las medidas que adopte el gobierno de los republicanos. Yo quiero ser muy claro que este no es un gobierno no es un gobierno de coalición, aunque esté integrado por una coalición. Este es el gobierno de los republicanos. Y los republicanos van a ser los que van a gobernar. A pesar de que ellos tengan, por ejemplo, como ministro del Interior a Rominov, que es de Renovación Nacional. Fíjense que Rominov no quiso hablar, no quiso pronunciarse después de la votación de la ley que hemos señalado, porque generó contradicciones al interior de Renovación Nacional. Es decir, no hay una condición monolítica de apoyo al gobierno de Kast. Por eso el gobierno de Kast es del gobierno de los republicanos de la extrema derecha. De la extrema derecha. Total y completa. Y eso va a generar una serie de cortocircuitos. ¿Por qué? Porque la derecha de Evópoli, la derecha incluso de la UDI y de Renovación Nacional, fueron lo que nosotros los cientistas políticos decimos hicieron oposiciones leales durante los gobiernos de la Concertación. Y la Concertación o la nueva mayoría hizo también oposición leal a Piñera cuando este gobernó. Si la única explosión que tiene, ¿cierto?, que ha sido vista como un atentado frente a la institucionalidad, es algo que esa oposición no realizó, que fue el estallido social. El estallido social no fue realizado, no fue impulsado, no fue generado por la oposición de aquel momento. Es decir, no fue generado ni por el PC, ni por el Frente Amplio, ninguna de esas organizaciones, sino que fue un estallido social, popular, ciudadano, que eran de distintas corrientes, y ninguno de esos sectores que salieron a la calle reconocían banderas alguna, salvo la chilena y la mapuche, que eran las dos que se veían, pero organizaciones detrás de eso, nada. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que vamos a tener un gobierno esencialmente republicano, muy, muy duro, con un presidente que se muestra muy errático en todo. No sé si esa es una estrategia para poder enfrentar las cosas. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre esta situación de la ley, él dijo: no, nosotros no vamos a indultar a nadie. Pero nunca se pronunció para decir si esa ley era mala o deficiente o requería algún tipo de mejora. Nada. Dijo otra cosa, como lo ha dicho en todo aspecto. De manera entonces que el presidente es una incógnita, pero una incógnita que tiene, a diferencia de lo que era el presidente Boric, que también fue una incógnita, porque cómo iba a gobernar este presidente, sabemos cómo, ¿no? Pero que lo que pasaba es que el grupo de gente que rodea a Kast es gente que tiene no experiencia gubernamental, sino que tiene experiencia de saber usar el poder. Yo creo que la diferencia sustantiva que vamos a tener entre el gobierno de Boris, que termina, y el gobierno de Kast, que se inicia, es que Kast y los suyos, y los que ha nombrado como ministros, subsecretarios, etcétera, son hombres y mujeres
que están dispuestos a manejar el poder en toda su intensidad. Y lo han practicado y lo han usado el poder discrecional de sujetos que provienen del mundo empresarial y donde el mundo empresarial maneja el poder muy fuertemente en sus relaciones con todo el mundo. De manera es que ellos saben usar el poder. Creo que ese es un dato, es un elemento de diferenciación con el gobierno de Boric, que no sabían usar el poder. Y nunca supieron usar el poder. Y quedó demostrado en la última situación en que Kass ninguneó al presidente y este no pudo usar el poder. No supo. Porque yo estoy totalmente seguro de que frente a una persona como Ricardo Lagos, por ejemplo, o frente a una persona como Michelle Bachelet, Kass no habría hecho lo que hizo con el presidente Boric, que lo ningunea. Y se va. Y se va diciéndole, por poco no le dice, como dicen nuestros amigos argentinos y argentinas, este es un pelotudo, yo no hablo con él. Chao. Y se fue. Por lo tanto, yo creo que esos son los estilos de gobiernos que la forma, ¿cierto? Como ellos plantean, no es una cuestión de fondo, sino que es cómo yo voy a no reconstruir, sino que, como he dicho, no se trata de reconstruir porque la reconstrucción la hizo Boris, sino cómo puedo terminar con todas aquellas cosas que Boris no tocó. Entonces voy a ir a parchar tal cosa, que no funciona bien la economía porque hay mucho gasto social. Vamos a terminar con el gasto social. Eso es lo que van a hacer. Porque eso es lo que hacen los gobiernos de derecha. No podría hacer otra cosa. Ya, gracias. Gracias, Juan Carlos. Voy a silenciar tu micrófono también un segundo. Estamos llegando casi al final ya del programa. Lo que ha dicho Juan Carlos es prácticamente lo que está pasando en Argentina hoy en día. Hay una similitud muy grande en cuanto a la política argentina respecto de los temas sociales, por ejemplo, como lo decía recién Juan Carlos. El tema de profundizar las diferencias, polarizar a la población. Ya también decía Juan Carlos, tiene un 58% de aceptación el presidente que ingresa, niveles muy altos para ser un grupo de extrema derecha. Entonces es un país diferente el que vamos a vivir a partir de un par de días más, y es muy importante justamente la presencia de Juan Carlos como Leighton hoy día para aclarar un poco y aportar, ¿cierto?, a este cuadro de ideas que uno tiene referente a lo que pasó con el gobierno de Boric y también a la proyección que uno plantea desde el gobierno de Kast. Vamos a pasar un par de minutos cada uno por el chat y terminamos. Parto contigo, por favor, Marlene. Adelante. Bueno, agradecer a Juan Carlos por su tiempo, por el análisis, por todo lo que entrega. Y agradecer también a la presencia en línea que se mantuvo. A Juan Carlos tuvo una atención ahí de la gente que estuvo presente. Así es que agradecemos también eso. Y sí, es complejo. O sea, la síntesis, no sé si síntesis, pero el gobierno anterior, el gobierno que está dejando, que todavía está, ¿no es cierto?, que termina pasado mañana, deja el camino preparado para que el gobierno de ultraderecha continúe y exacerbe lo que ya se hizo en este gobierno, lamentablemente. Y una de las cosas que más lamento personalmente es el asunto de cómo dejó amarrado, es decir, de cómo favoreció a las policías para que si ahora repriman no tengan ni una consecuencia. Entonces, de ahí también es que hay que tener valor. Yo creo que la gente va a tener valor igual, por lo menos la gente que está organizada va a tener valor igual de salir a reclamar arriesgándose a la represión, porque esa gente está consciente de la brutalidad de lo que se nos viene, probablemente, porque puede que no logre todo lo que piensan lograr,
pero que lo van a intentar y que lo van a intentar con todo el poder que tienen del apoyo popular en este momento, lo van a intentar. Así es que yo sí creo que podría ser la situación mundial que hay, podría desfavorecerle, porque no estoy tan segura que los chilenos no piensen, por lo menos, a ver, en la fanaticada chilena, en los deportes, ¿no es cierto? Quieren al país, no solo la bandera, sino que al país y consideran que hay soberanía, aunque nosotros podemos tener la opinión contraria, que eso no existe, y que hay soberanía y que hay autonomía. O sea, que Chile es una nación, así como cualquiera otras de Latinoamérica. Entonces, probablemente eso sea una contradicción que va a pesar a la hora de mantenerse o no ese apoyo para el gobierno de Kast y todos los que están ahí, todos los secuaces, ¿no? Que están ahí esperando a poner las garras de lleno. Entonces, eso está por verse y depende de, no sé por qué en Argentina no, a ver, está tan amarrado institucionalmente que sí, es muy probable que nos pase lo mismo que en Argentina, que no pase de reclamos en la calle o de alguna manifestación. Creo que hay que ser creativos, es decir, considerando esas herramientas que tiene la policía represora en este momento, creo que hay que ser creativos también para generar la oposición, para no, porque hay que cuidarse de las bajas, y eso es cierto. No hay que, este gobierno a los 4 años podría volver los acontecimientos del estallido como normal, me parece a mí. Esa es una idea que me da. Entonces, hay que cuidarse y hay que ir teniendo paciencia igual, porque tampoco es bueno ser parte de la fanaticada contra el gobierno de Kast. Me parece que hay que ser bien sereno para ver cómo se empuja una oposición a algo que valga la pena y que no sea sencillamente para que solo le repriman, ¿ah? Al pueblo. Eso. Muchas gracias de nuevo, Juan Carlos. Bueno, ya es retarde, pero yo igual quería hacer mención a que una efeméride, que un 9 de marzo del 69 hubo una masacre de carabineros en Puerto Montt, en Pampa, Irigón, donde murieron 11 personas, incluida una guagua, un niño de 9 meses creo que tenía, que murió por efectos del gas lacrimógeno, ¿ya? Y los demás, las personas, los adultos, murieron a balazo, así de sencillo, y ellos no tenían balas. Entonces, esto de la represión fue en el gobierno de Frei Montalva y estaba el ministro del Interior, era Edmundo Pérez Sujovic, que a él se le culpó. Pero finalmente, ¿por qué meto esto aquí? Porque es muy larga la pelea, ¿no es cierto? La pelea por los derechos en este país es sumamente larga. La necesidad de vivienda y que eso sea un derecho en este país es algo sumamente añejo. ¿Ya? Y hasta, ¿por qué hago alusión también a esa efeméride? Porque esa es otra de las cosas que el gobierno de Boris dejó con la ley de usurpaciones. Es decir, probablemente no le va a correr bala, ¿no es cierto? Pero sí los está corriendo, los están corriendo como los corrieron durante este gobierno, con retroexcavadoras, demoliendo, en fin. Así es que eso, ahí es para larga, la tarea creo que es larga, pero es importante hacerla, no creo que deba mantenerse la gente sin reaccionar en relación a perder derechos. No se puede uno quedar conforme perdiendo derechos. Así que ahí lo dejo sí esta vez. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias también a la presencia en línea. Nelson, por favor, adelante. Eh, Solo dos comentarios finales. Se nos viene un presidente que es mentiroso, que es un autoritario reprimido, y eso es complicado. Eh, Dicho esto, te agradezco como siempre, Juan Carlos. Es realmente muy agradable
cuando estás con nosotros compartiendo tus ideas y tus argumentos. Así que sí, seguimos esperando contar contigo en otro programa. Gracias, Nelson. Voy a activar tu micrófono ahora, Juan Carlos, por favor. Adelante. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Sí? Ok. Bueno, agradecer a ustedes también la oportunidad de volver a tomar esta iniciativa. Y que quiero contarlo para que ustedes también tengan, porque fue mucha gente la que se comunicó conmigo durante estos días que yo estuve en silencio y no hubo este tipo de programas, preguntando qué había pasado y por qué no estaba, por qué no hacía los análisis, etcétera. Fue una cosa bien satisfactoria sentir que uno tiene un público y que ese público requiere que uno diga algo. Eh, yo no quiero de ninguna manera pretender que uno tiene un saber que es la verdad, ¿no? Es una interpretación, es una forma de entender el proceso, es la forma como yo lo veo, pero que parece ser que hay mucha gente que se comunicó a través del WhatsApp, a través del correo, ¿cierto? Preguntando, ¿y cuándo? ¿Y cuándo vienen los análisis de Gómez Leighton? Por eso yo cuando subí hoy día el afiche de ustedes al Facebook le puse la canción Vuelvo, como una forma de decir que ya estoy de nuevo en las líderes y en el espacio de lucha, como decía Marlene, de lucha política, de lucha de las ideas, de lucha de ir construyendo, ¿cierto?, al interior del movimiento social popular, al interior de las distintas organizaciones políticas de la izquierda, una visión, un planteo que nos permita, ¿cierto?, construir una alternativa para enfrentar los próximos años que se nos vienen. Yo sacaba la cuenta el año, cuando asuma Kass, van a pasar 4 años. Y yo saco la cuenta que yo voy a tener 72 cuando termine el gobierno de Kass. Mi nieto va a tener 17 años. Va a vivir toda su adolescencia más importante bajo un gobierno de esta naturaleza. ¿Ah? Un gobierno filofascista, un gobierno con un sujeto tremendamente autoritario que esconde, como bien decía Nelson, su forma y la manera que va a actuar. Yo me imagino, el otro día veía imágenes de cuando Kass asistió a una universidad en el norte y lo sacaron a puntapié, le pegaron. Yo digo, ¿cómo esa persona ha guardado, ¿cierto?, ese rencor durante todo este tiempo y cómo va a actuar frente a estas situaciones donde él considera que son los mismos que lo golpearon, que van a estar optando de nuevo? Entonces, es peligroso. Yo diría que Kass es peligroso. Yo diría que Kass es mucho más peligroso, incluso en términos de represión, en términos de actitudes políticas represivas, mucho más peligroso que Milei. ¿Ah? Milei. Más peligroso que Bolsonaro. ¿Ah? Más peligroso que Bukele en algún sentido. Entonces, ¿por qué? Porque aún, ¿cierto?, él ha guardado, ¿cierto?, toda su actitud autoritaria en una pose de ser simplón, de ser medio distraído, etcétera. Pero en el fondo una teatralización de un Kass que esconde al verdadero Kass, que busca, ¿cierto?, como dijo en su momento, recuperar el pinochetismo, recuperar lo que había sido el gobierno de la dictadura. Él lo planteó y por eso se fue de la UDI. Por eso se fue de la UDI. Entonces, este es un gobierno de recuperación de aquella senda
que dejó de transitar el país bajo la mano militar. Entonces él quiere recuperar aquello. Ahora no sé cuál será, ¿cierto?, su relación directa con los mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tal vez en la Marina puede encontrar mejor apoyo, tal vez eso está por verse. Eso es un tema que no está estudiado, no está analizado. ¿Cuál es la relación del Partido Republicano con las cúpulas militares? Está muy bien clara la relación que se tiene con las cúpulas empresariales. Está muy clara eso, pero con las cúpulas militares, yo por lo menos tengo una incógnita. No, en los papeles de los republicanos no queda muy claro cuál es la relación que tienen con las Fuerzas Armadas. Tampoco sabemos cuál es la relación que tienen las Fuerzas Armadas con los republicanos, pero sabemos claramente de que Carabineros de Chile, ¿cierto?, va a ser el brazo represivo total del gobierno de Castro. Ahora, quiero terminar solamente haciendo un recuerdo, un homenaje, así como Marlene recordaba el acontecimiento de Puerto Montt, que dio origen a una canción famosa de Víctor Jara, que va a dar origen posteriormente al asesinato de Mundo Pérez Lloma por Sujovic, ¿cierto? Por parte de la VOP, de la Vanguardia Organizada del Pueblo, durante el gobierno de Allende, que generó también una serie de consecuencias políticas. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Antes de decir lo que todo hecho político, todo hecho histórico, no solamente tiene consecuencias en lo inmediato, sino que también puede tener consecuencias más adelante en la historia. El 69 al 72, creo, 70 o 71, que fue el asesinato de el ministro, ¿cierto? El exministro del Interior, por parte de la voz, generó una serie de consecuencias en la política chilena. ¿Ah? Quería hacer esa mención, pero también quiero hacer un recuerdo y dedicar tal vez este programa a la figura y a la labor periodística realizada durante muchos años, desde el año 1960 y tanto, primero como redactor y periodista del diario La Última Hora, diario que era del Partido Socialista, y posteriormente en la creación y fundación y desarrollo de la revista Punto Final, de su director Manuel Cabieses, que hace algunos días nos dejó, con 90 y tantos años, partió. Y por lo tanto rendirle un homenaje a Manuel siempre es grato, porque él fue una persona que independientemente de las distintas disposiciones políticas que él adoptó, fue una persona que hizo un periodismo revolucionario. Hizo un periodismo permanentemente de velar las formas como el capitalismo y el empresariado actúan al interior de la sociedad chilena y también latinoamericana. Así que vaya un recuerdo en este momento para Manuel Cabieces. Y con eso les digo gracias y hasta la próxima. Ahí sí. Ahí sí. Ahí. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias también a toda la presencia que estuvo hoy día en línea. Vaya también ese homenaje de parte del debate público a Manuel Cabieces. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, pero un aviso. Hay que estar alerta del día miércoles en adelante. Hay que estar alerta en todas las políticas de gobierno. Vamos a entrar en presencia de un gobierno de ultraderecha que va a ser algo muy parecido a lo que está pasando en Argentina. Ojalá a este gobierno no se le ocurra endeudar a este país nuevamente con una cifra multimillonaria diciendo que el gobierno anterior desfalcó, en fin. O sea,
con cualquier excusa para meternos en un ciclo de deuda infinita. Ese es uno de los principales temores que tengo respecto a este gobierno. Eso, paso ese aviso. Nos vamos, no sin antes decir que el debate público está en solidaridad con el pueblo mapuche, con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con todas las personas que han perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, en solidaridad con la búsqueda de Julia Chuñil aún, y también en solidaridad con el pueblo palestino. Y también apoyando la lucha de Irán. Nos vemos entonces el próximo día lunes a las 21 horas. Gracias, buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao.